Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Un famoso reveló sus últimas palabras antes de una tragedia. Maazine Meravet no es un nombre desconocido para quienes siguen de cerca el mundo del entretenimiento y la vida de las celebridades. Sin embargo, lo que recientemente confesó en una entrevista exclusiva dejó a todos sin palabras. La actriz marroquí rompió el silencio sobre un episodio que ha mantenido en secreto durante años, las últimas palabras que escuchó de Cenk, el hombre con quien compartió una historia tan intensa como fugaz. Todo ocurrió en una noche de otoño, en una pequeña casa cerca del mar en Marsella. Maazine y Cenk habían pasado semanas alejados del bullicio, buscando escapar de los focos mediáticos y vivir una conexión más profunda, más real. Pero lo que debía ser una escapada romántica terminó convirtiéndose en una noche que cambiaría la vida de Maazine para siempre. Él me miró directo a los ojos. No desvió la mirada ni un segundo, relató Maazine mientras contenía las lágrimas. Me dijo, si algo me pasa esta noche, quiero que sepas que fuiste mi hogar, incluso en medio del caos. La actriz hizo una pausa. Cenk Goslerimini Sine Bakarak Son Istein Soiledi, repitió en su idioma natal, dejando claro que ese momento quedó grabado a fuego en su memoria. Cenk, empresario de origen turco-alemán, había estado involucrado en negocios que, según rumores, rozaban los límites de la legalidad. Aunque siempre se mostró reservado en público, quienes lo conocían sabían que era un hombre apasionado, pero también perseguido por sombras del pasado. Aquella noche, Maazine sintió que algo no estaba bien. Me abrazó como si fuera la última vez, y ahora sé que lo era. Horas después, la policía local recibió una llamada anónima que alertaba sobre un accidente automovilístico en una carretera cercana. Un auto se había salido del camino y se había incendiado. En su interior encontraron restos que más tarde serían identificados como los de Cenk. Las autoridades hablaron de un posible fallo mecánico, pero Maazine nunca creyó esa versión. No era un hombre imprudente. Conducía con cuidado. Él sabía que alguien lo estaba siguiendo, me lo dijo. Si esta noche no vuelvo, no confíes en nadie, como recordó Maazine, con la voz temblorosa. La noticia conmocionó no solo a su entorno cercano, sino también a miles de seguidores que seguían su historia de amor a través de redes sociales y medios. Desde aquel trágico día, Maazine ha llevado una vida discreta. Participa ocasionalmente en eventos, pero evita hablar de Cenk en público. Esta reciente confesión, sin embargo, marca un antes y un después. Necesitaba contar su verdad, explicó una amiga cercana. Ha vivido años con ese peso. El silencio también duele. El silencio también duele. Tras aquella entrevista, el ambiente en el plató quedó suspendido, como si el tiempo se hubiera detenido. Ninguno de los presentes se atrevía a romper el momento de introspección que había creado Maazine con sus palabras. Aunque era una actriz acostumbrada a los reflectores, esa noche no actuaba, hablaba con el alma desnuda. La confesión generó una ola de reacciones en las redes. Mensajes de apoyo, teorías conspirativas, incluso críticas. Pero Maazine no respondió a ninguna. Se retiró por unos días a Essaouira, una ciudad costera marroquí donde había pasado su infancia. Allí, entre el olor a sal marina y los ecos de la Medina, buscó paz. Lo que pocos sabían era que Maazine conservaba un diario de aquellos días con Cenk. Un cuaderno de tapas negras, con sus nombres escritos en una esquina con tinta azul. En sus páginas, describía momentos que parecían sacados de una película, cenas bajo las estrellas, paseos huyendo por pueblos escondidos de la Provenza y conversaciones sobre el destino, la muerte y el amor eterno. Uno de los últimos escritos decía: Esta noche me habló de un lugar donde los ríos fluyen al revés. Dice que si alguna vez desaparece, debo buscarlo ahí. Pero, ¿y si ese lugar no existe? ¿Y si solo era una metáfora de su huida? Después de la muerte de Cenk, Maazine intentó encontrar ese sitio.
Recorrió rutas antiguas, habló con conocidos de él en Estambul y Berlín. Descubrió pistas, pero también peligros. En una ocasión, alguien dejó una nota bajo la puerta de su hotel en Lyon: deja de buscar. Algunos secretos no se deben desenterrar. Pero ella no se detuvo. Había algo que no encajaba. Una noche, revisando mensajes antiguos en su correo, encontró uno que nunca había abierto. Provenía de una dirección encriptada. En el asunto decía: en caso de que no regrese. Dentro, un video. Aparecía Senk, con ojeras marcadas, grabándose en lo que parecía un cuarto de hotel. Dijo con voz firme: si estás viendo esto, es porque no logré salir. No fue un accidente. ¿Sabes quién está detrás? No confíes en los rostros familiares. Cuida de ti. Maazine sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. La confesión de Senk no solo confirmaba sus sospechas, sino que implicaba que había personas muy poderosas involucradas. Esa noche no pudo dormir. A partir de ese momento, decidió actuar con más cautela. Cambió de número, se movía entre ciudades sin anunciarlo, y comenzó a grabar sus propios diarios de video. Si me pasa algo, decía en uno de ellos, quiero que el mundo sepa que Senk no murió por un accidente. Lo callaron. Una de sus amigas más cercanas, Leila, periodista de investigación, se interesó por el caso. Juntas empezaron a trazar una red de relaciones que unían a Senk con empresarios de Europa del Este, ex agentes de inteligencia y políticos en ascenso. El hallazgo más inquietante fue un documento que demostraba que Senk había sido testigo clave de una operación de lavado de dinero que implicaba a múltiples países. De repente, Leila desapareció. Iba camino a una entrevista en Bruselas y no llegó. Nadie supo más de ella. Solo Maazine recibió un mensaje con una sola palabra: corre. Entonces entendió que había llegado demasiado lejos. Pero no podía detenerse. El amor que sintió por Senk, la deuda que sentía por no haber podido salvarlo, eran más fuertes que el miedo. Comenzó a escribir un libro bajo seudónimo, recopilando todo: las cartas, los videos, los nombres, las pistas. Lo tituló Entre el silencio y la verdad. El manuscrito, aún inédito, ya despertó el interés de editoriales en España, Francia y México. Pero también provocó movimientos extraños, llamadas sin respuesta, autos estacionados frente a su casa por horas y perfiles falsos que intentaban contactarla. En uno de los últimos capítulos del libro, Maazine escribe: al final, lo que más duele no es su ausencia, sino la injusticia. Saber que vivió con miedo, que murió por saber demasiado, y que yo aún respiro mientras él yace bajo tierra con su verdad enterrada junto a él. La historia de Maazine y Senk es mucho más que un romance truncado por la tragedia. Es una historia de coraje, de amor que desafía el tiempo y el miedo, y de una verdad que lucha por salir a la luz. ¿Y tú, qué has leído hasta aquí? Te debes estar preguntando, ¿quién era realmente Senk, y por qué tantas personas querían silenciarlo? Esa respuesta, quizás, aún está por escribirse. Queridos amigos, si este relato los ha conmovido tanto como a mí, los invito a dejar sus comentarios, compartir su opinión y por supuesto, suscribirse al canal para más historias reales que nos tocan el alma. Nos vemos en el próximo video.